La doctora Trinet Durán, que es médico cirujano de una larga trayectoria profesional, docente también de la universidad en la Facultad de Medicina, hoy no nos viene a narrar sobre su experiencia laboral, sino porque ella es el objeto de un milagro maravilloso dado prácticamente a conocer ya hace unos cuantos años, y gracias a ese milagro logró verdaderamente la Madre Carmen Rendiles ser reconocida en los altares y poder realmente disfrutar de su beatificación. En esta entrevista, la doctora Trinet nos contará su experiencia de fe, pero sobre todo el gran cambio que le tocó asumir en el momento que logró vivir la sanación de su brazo. Vamos a disfrutar esta experiencia maravillosa que se traduce en una gran experiencia de fe. Y ojalá a ustedes, queridos hermanos que están detrás de las cámaras, podamos también sacar el gran aprendizaje. Dios está para todos nosotros, para escucharnos, para oírnos, para seguirnos y sobre todo para cumplir todo lo que tanto con fe deseamos por parte de cada uno de nosotros. Yo soy católica, activa siempre. Desde muy jovencita fui presidenta de la Legión de María en Barquisimeto. Pequeñita, yo nací en Boconó, pues mis abuelos eran muy católicos. Y mi abuela era devota ciega de la Santísima Trinidad y no nos enseñaron a pedirle a santos. Quiero hacer este recuento y lo quiero hacer porque esto es testigos de la fe. Y la fe es un don muy especial que tenemos todos, porque de una u otra forma estamos vivos porque tenemos fe en algo, en nosotros mismos, en nuestros proyectos, en nuestro modo de vida. Pero cuando uno habla de fe al pueblo en general o a sus pacientes o a las personas, fe es como invisible la palabra fe, pero la fe encierra desde el punto de vista teológico pues un gran abanico de situaciones. ¿Y qué pasó en la vida de Madre Carmen? Ella es una mujer que viene de una familia de fe muy profunda, una familia de las, como se decía antes, de las mejores familias de Caracas. Ella fue la tercera de las hijas de la familia Rendiles, su mamá Martínez y su papá Rendiles, pues una familia de devoción, de amor, de profundas convicciones cristianas. Tanto es así que hoy en día las nuevas generaciones son más cristianos y gente de fe absoluta, que están regados por el mundo entero hoy en día. La Madre Carmen es una mujer que se entregó en vida a la iglesia y ella no era aceptada porque tenía un defecto físico. Ella nació sin un brazo. Su brazo izquierdo no lo tenía y no la aceptaban porque la ley del Ministerio de Educación en ese entonces no aceptaban personas con defectos físicos para ser maestros o profesores o educadores, y era una ley que había, no solamente en Venezuela, en muchísimas partes del mundo. Pues la Madre Carmen llegó con la congregación que vino de Francia, ella se fue incorporando y vieron tanta pasión y tanto interés, sobre todo en el Santísimo Sacramento, porque ella tampoco era de santos, sino era el Santísimo Sacramento su dedicación absoluta, y se fue a Francia. Su familia, que tenía las posibilidades, ella se fue a Francia y regresa a través, imagínate tú, que la madre nace en 1903 y la madre se va en plena guerra. O sea, antes de la guerra, entonces vive parte de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra. Bueno, ella regresa a Venezuela y mueve cielo y tierra para separar la congregación francesa que estaba aquí, que a ella, esa congregación sí la acepta a ella a pesar de su defecto físico, y llegó a ser la madre fundadora de esa hermosa congregación que todavía permanece, no solamente aquí en Venezuela, sino en Colombia y en Ecuador. Yo sufrí un accidente laboral en el Hospital Pérez Carreño, donde era profesora de posgrado de cirugía, ya tenía muchos años en el hospital, y recibí una descarga eléctrica en mi brazo derecho. Tuve un daño en el nervio cubital y mediano, me atendieron más de 20 profesionales en todos los
las áreas que tenían que ver con mi afección, inclusive el presidente de la Sociedad Venezolana de Miembro Superior, excelentes médicos, el doctor Fieschi Núñez, el doctor Milán G. Guedes, que era mi médico de cabecera, que lo llamaba día y noche porque pasé 2 meses desde aquel 20 de mayo, donde recibí la descarga eléctrica, hasta el 18 de julio del 2003, donde ocurrió el milagro de mi brazo. Yo tenía un cabestrillo todos esos 2 meses, el brazo se me estaba atrofiando, había perdido completamente la fuerza y tenía 3 dedos casi paralizados. De mi mano derecha, yo soy diestra, me encantan las manualidades, amo con una profunda pasión mi profesión de médico, y estar en quirófano a mí se me olvidan todos los dolores, ¿no? Pero a raíz de este accidente para mí fue sumamente angustioso porque no podía ejercer mi profesión. Me mandaron en reposo absoluto, me pusieron una férula, consulté todos estos médicos que estoy diciendo, desde neurocirujanos, neurólogos, traumatólogos, todos los especialistas, 20 médicos, me vieron 21 médicos, en Caracas, en Valencia, en el estado de Aragua. Se mandaron los estudios que me hicieron para Francia, donde la doctora que me hizo los estudios contrastados, ella se formó en Francia y mandaron los estudios para allá. Y bueno, el diagnóstico fue un atrapamiento del nervio radial y cubital de mi brazo derecho, desde la mano hasta la axila. Era una lesión sumamente grave. Era tanto el dolor, porque yo pasé 2 meses prácticamente sentada en un sofá, y decidí, así como los pacientes habían acudido a mí muchísimas veces, los pacientes diabéticos con problemas graves, que le dice, córteme la pierna pero quíteme el dolor. Así llega ella donde el doctor, mire doctor, haga lo que sea pero quíteme el dolor. Quíteme el dolor, y él me dice, la única decisión es operarte desde la palma de la mano hasta la axila, abrirte todo el canal de los nervios, liberar el nervio de ese canal que se había pegado el nervio, y bueno, con el riesgo que conlleva eso, probablemente vas a pasar bastante tiempo con una rehabilitación larga para volver a ejercer tu profesión. Yo decidí operarme. Era imposible yo ejercer mi profesión con un dolor día y noche que no me lo calmaba absolutamente ningún medicamento. Me entregué a Papá Dios, todo el santo día andaba con un rosario en la mano. Yo iba llegando al centro médico y digo, no, yo voy al Colegio Belén. ¿Por qué yo quería ir al Colegio Belén? Principalmente porque allá siempre el Santísimo está expuesto. Cuando yo llego al Colegio Belén no me dejan entrar, porque era ya vacaciones, era 18 de julio. Yo le digo al portero, mire, por favor, yo soy médico, me van a operar a las 2 de la tarde, yo necesito orarle al Santísimo. Pero cuando entro a la iglesia, él me la abre, veo la tumba de Madre Carmen, que yo la había visto muchas veces, pero no le había hecho caso, porque lo mío era el Santísimo Sacramento. Yo veo la madre y digo, tiene que haber sido muy santa esta señora para que esté enterrada en una iglesia. Y me paro ahí a orar, y me voy al altar y me acuesto, textual. Me acuesto sobre el altar y pongo mi brazo sobre el altar. Una hermanita sale y me dice, la hermana Margarita, en paz descanse, me dice, ¿cómo se le ocurre acostarse sobre el altar? Sí, y ahí no la va a escuchar Dios. ¿Cómo que no, hermana? No, venga para acá. Ella no sabía quién era yo no sabía quién era la hermana Margarita. Me lleva hasta la capilla dentro del convento, dentro del Colegio Belén, donde está el Santísimo expuesto. Y en ese instante comprendí, porque ella me decía que Papá Dios no me escuchaba en la capilla grande. Me lleva y estaban todas las hermanas de rodilla, menos la hermana San Luis, que estaba en el primer banco sentadita. La hermana San Luis era hermana de sangre de la Madre Carmen, cosa que tampoco yo sabía. Yo voy al primer banco, una hermanita me dice, y arrodíllate en el primer banco, que la Madre San Luis es casi santa. Y yo estoy convencida que es una santa. Ese es un milagro de 2 hermanas. Ella te va a orar y Madre Carmen va a interceder para que te cure. La hermana San Luis, que no sabía yo quién era, empieza a sobarme con una ternura el brazo y me dice, Madre Carmen va a interceder ante Dios para que te cure. Porque yo le digo que soy médico y me van a intervenir ese día, pero yo no le estoy viendo la cara porque estoy rodilla, está detrás de mí. Y de repente yo volteo a verla y ella me dice, ah, tú eres la doctora que pintó a la Madre Teresa de Calcuta. Yo pinto retrato. Fui alumna del maestro Galeandro, pinté a la Madre Teresa de Calcuta y fue escogida para el día que beatificaron a la Madre Teresa de Calcuta.
Ese retrato estuvo en la catedral y después en el Colegio Belén se le hizo una bendición bellísimo al retrato y se hizo la misa con el retrato que yo pinté de la Madre Teresa. Entonces ella me dice, tú pintaste la Madre Teresa, ¿cómo esa hermanita de 87 años me reconoció que yo tenía 2 meses sin dormir, completamente demacrada y aterrada que me iban a operar una operación de la mano a la axila? Y me dice, te voy a buscar el retrato de Madre Carmen para que tú la pintes y me trae un retratito de 3 centímetros. Ay, yo no veo nada, madre, hermana, le digo. Ella me dice, entonces vamos al cuarto donde ella reposaba, que allí hay un cuadro muy grande de Madre Carmen. Me lleva a la habitación, me lleva del brazo, cruzamos la capillita, 2 habitaciones después estaba esa habitación, y cuando llegamos a la puerta no podíamos entrar. Había algo invisible que a mí los físicos, inclusive en Roma, el padre Amor, que falleció, el exorcista, me dijo, muchos ingenieros me dijeron, esa es energía estática. Había algo que no nos dejaba entrar y ella me mira, yo me miro, algo como un obstáculo invisible. Logramos pasar en la barrera y cuando estamos en el cuartico mínimo, las hermanitas se ríen porque yo soy un cuarto de monja, porque era mínimo una camita individual con una mesita y el retrato grande de Madre Carmen en la pared. Ella me dice, esta es Madre Carmen. Cuando levanta la mano, esta es Madre Carmen. De Madre Carmen salió un rayo de luz muy grande, muy grande. Es indescriptible. Yo no puedo describir. Y cada vez que recuerdo aquello, yo vivo el instante, porque todo se iluminó y yo sentí que el techo y las paredes se fueron separando. Era tanta la luz y yo me fui perdiendo la fuerza y me caí desmayada. Cuando vuelvo en sí, la madre me tiene como cargada en la cama, abrazada así como si, y me dice, no pesas nada, no pesas nada, no pesas nada, no pesas nada, eres mi hermana que Dios me asignó y no pesas nada. Y yo me despierto, vuelvo en sí porque yo estaba desmayada en el piso. Ella me cargó, una hermana que me llegaba por el hombro de 87 años, y a mí te levanté y te puse en la cama, y me dice, y estoy perfecta, puedo mover mi mano. Estoy perfecta y no tengo dolor, se me quitó el dolor, y lloramos. Fue un calor indescriptible desde la cabeza hasta mi brazo, hasta los dedos, muchísimo calor, y empecé a sudar, ella se quitó su abriguito y me secaba. Y abrazadas lloramos y lloramos y lloramos. Cuando escuchaban que yo estaba llorando y que pasaba algo ahí, vinieron unas hermanas, vino el doctor Benito, que es el que escribe el libro de Madre Carmen, para ver qué pasaba. Y entonces, como habían pasado muchos acontecimientos dentro del Colegio Belén con la Virgen, pensaba que era una manifestación de la Virgen, de la Rosa Mística, se había escarchado en el colegio. Yo no podía decir ni la Madre de San Luis lo que habíamos vivido. Yo desde ese momento bauticé y le di el título a la hermana San Luis, de Madre San Luis, y así la llamo. Y yo decía, este es un milagro de 2 hermanitas, sin saber que eran hermanas. ¿Cuándo supe que eran hermanas? Bueno, yo regreso a mi casa, yo tenía un rosal que le hice a la Virgen, todas las rosas son injertos, no huelen a nada, y todas las rosas olían aquel día. Mi esposo buscándome, mi hijo buscándome en la clínica, nunca llegué. Pensaron que yo no había llegado a la clínica porque ese día hubo una lluvia enorme que se desbordó la quebrada Agua de Maíz, el Guaire, se montaron unos carros sobre otros en la Carlota y pensaron que yo no llegué a la clínica por ese acontecimiento. Pero no, era por lo que me había pasado en el colegio. Yo llego a mi casa, llega mi esposo, me estaban buscando por todas partes. En ese momento yo no tenía celular, no había nada de eso. Y el domingo fue parte de la familia a dar gracias, mandar a hacer una misa, a dar gracias a Dios que mi brazo estaba perfecto. Cuando llegamos a la iglesia, el padre Chapellín, nunca olvidaré el nombre, sobrino del padre de Chapellín, era el sacerdote que estaba celebrando la misa, y él dice, pero ¿cómo Madre Carmen no iba a ayudar a la doctora Triné, que es un médico solamente de hospital, que trabaja con los pacientes con insuficiencia renal, que se ha dedicado en alma, vida y corazón, dice él, a atender a los pacientes de hospital, pues? Y tenía que ayudar a la Madre Carmen, porque Madre Carmen le faltaba un brazo, y el brazo que tenía bueno se lo dio a la doctora. Yo miro a mi esposo, miro a mis hijos, porque yo no entendía cómo que le faltaba un brazo. En ese instante
concienticé que realmente era Madre Carmen la que había intervenido y que realmente Madre Carmen no tenía un brazo y yo tenía mi brazo perfecto. Entonces el padre me dice, como ella no necesita ese brazo, en el cielo te lo dejó a ti. Y bueno, este es mi brazo, han pasado tantos años, el 2003, y está perfecto. Hago de todo, me encantan las manualidades, las plantas, hago injertos de rosas. Me jubilé del hospital, veo muchos pacientes ambulatorios. A mí el poder de la oración de verdad ha sido sanador con muchos pacientes que con el poder de la oración en el Colegio Belén se han curado. Niños que han operado del cerebro, niños con lesiones malignas, niños que han operado de corazón abierto con 3 meses de nacido. Una paciente que tuvo 7 fístulas intestinales, le oramos, está perfecta. Yo la operé 21 veces a esa paciente. 21 veces por perforaciones intestinales. Y la paciente está perfecta, mejor que yo. Esto es una reliquia de primer grado de Madre Carmen, que me acaba de ser con la venia del Vaticano, me acaba de llegar a mis manos, una reliquia de primer grado sumamente importante para mi vida y para la vida de mi familia, de mis hijos. Cuando yo entré con la reliquia a mi casa, yo no podía dar como paso de la emoción. Y tengo un cuadro muy grande que me pintó una gran pintora en Barquisimeto, la pintora Estrella, Ingrid Estrella, y pintó el milagro, que tengo que llevarlo al Museo de Madre Carmen, y está la Madre Carmen, está la Madre San Luis y estoy yo, pero una belleza. Es tan importante que nosotros como iglesia, que somos, y miembros de una iglesia activa, hagamos entender en nuestro núcleo familiar, en nuestros amigos, que no es el hecho de ir a misa todos los días o todos los domingos o voy el sábado en la tarde porque es más cómodo para mí para cumplir. Y oigo la homilía y ya está. Pero no se mete uno realmente en el dogma de la iglesia y el compromiso que uno tiene como cristiano. A mí a veces que me hacen unas preguntas, pero absurdas, de profesionales inclusive. Y yo les digo, lo que pasa que todo está escrito, todo está en la Biblia. Yo no tengo que buscar los otros libros paralelos para ver dónde está la verdad cuando la tengo en la mano. Tiene 2000 años y más, porque con el Antiguo Testamento de historia vamos a tener, más de 2000 años, por supuesto, desde el nacimiento de nuestro Señor. Y tenemos los dones que nos ha dado la fe cristiana, los dogmas de la iglesia, y nosotros no los seguimos. Si nosotros los seguimos al pie de la letra, no tenemos que ir donde la señora que lee la carta, el que pone la vela, el del tabaco, porque lamentablemente los cristianos corremos todos para allá. O muchos cristianos corren porque andan buscando a Dios en todas partes, pero Dios lo tenemos vivo. Dios está vivo en cada acción, sobre todo en el Santísimo Sacramento cuando se consagra, que yo insisto que tenemos, y que a los sacerdotes, amigos míos, yo les digo, hablen por favor a la gente lo que es la importancia de la consagración, lo que es la importancia de Dios está vivo en el Santísimo Sacramento y Él nos escucha ahí. Es que nos escucha todo. Ahorita con esta pandemia, con esta crisis, tenemos que estar más unidos, tenemos que tener con misericordia con nuestros semejantes, tenemos que perdonar. Todos somos hijos de Dios. Y tú, en vez de alejar, le digo yo a cada quien, en vez de alejar nuestros hermanos que supuestamente están lejos, según nuestro concepto, tiéndele la mano, ayúdalo en su necesidad. Todos tenemos necesidades de todos los niveles ahorita. Yo tengo colegas que todos están fuera del país y veo muchos padres de médicos que se fueron y me llaman, por favor, mi mamá tiene 85 años, mi mamá tiene 88, mi mamá tiene 90, no tengo quien la asista en Venezuela. Entonces me he convertido como en el médico de muchísimos padres de médicos que lamentablemente se fueron de nuestro país, abandonaron nuestros hospitales, nuestras escuelas, porque no tenían maneras de cómo subsistir en nuestra amada patria. Y yo digo, yo aquí resisto y me quedo, y aquí estoy tendiéndole la mano a que fuera, pero el poder del perdón es nuestra solución.
Concluimos este programa con varias cosas. La primera, darle gracias a Dios porque Él se hace presente a través de muchas maneras, a través de la creación, a través del ejemplo de muchos hombres y mujeres que consagraron su vida a Dios, pero sobre todo nunca se olvidaron de servir a los más débiles y a los más pobres. La beatificación de la Madre Carmen Rendiles, cuando hemos escuchado el testimonio de la fe de un científico, de un médico, que honrada por la presencia misma de un milagro, hoy testimonia su propia fe en su vida concreta. Gracias por estar presente en este programa y los invito a un nuevo programa en una próxima ocasión de la mano con la Iglesia.